Acompaña este programa. De una tierra de fiesta y dolor, fiesta y dolor, fiesta y dolor. Buenas noches, bienvenidos a Vida Sustentable. Estamos cumpliendo 3 meses. Es una gran alegría para nosotros compartir esta mirada integral hacia la sustentabilidad. Así compartirles también que estoy acompañado por toda la producción que todos los lunes trabajamos en conjunto para llevar adelante este programa. Junto conmigo están Andrea Zapateria, Marco Jules y en cámara Seba Álvarez. Es un placer nuevamente, como les decía, encarar este programa cumpliendo 3 meses y contarles que, como siempre, nos gusta comenzar con la efeméride del día. Esta efeméride tiene que ver con el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido. Este día se festeja todos los últimos miércoles de abril de cada año. Este miércoles va a caer 28 de abril y nos propone este día que empecemos a ser conscientes del impacto que tiene la contaminación sonora, es decir, la generación de ruido que como seres humanos en nuestro estilo de vida cotidianamente generamos y el impacto que esto tiene no solamente en nosotros a nivel salud, a nivel bienestar, sino también cómo impacta en los ecosistemas y en la vida silvestre. Desde ahí es que nos propone empezar a reconocer cómo nosotros generamos cada vez más ruido y eso impacta también en cómo nosotros conectamos con la naturaleza. Desde este lugar también contarles que hay un efecto, se llama efecto Lombard, que es el que generalmente de forma involuntaria generamos a través de estar hablando cada vez más fuerte cuando estamos en un lugar de mucho ruido. Lo mismo no solamente nos pasa a las personas, sino también le pasa a las aves, a los insectos, ¿sí? Que ante un ecosistema o un entorno que tiene una mayor vibración sonora, tienen que aumentar su tono, ¿sí? Es decir, su emisión de sonido para poder continuar comunicándose. Este efecto impacta directamente en nosotros y también en la vida silvestre. Entonces desde ahí, desde esta efeméride del día, es que nosotros queríamos encarar este programa a que seamos más conscientes de cómo nos relacionamos con el sonido que generamos. Desde ahí contarles que tenemos un invitado especial, vamos a comunicarnos vía Zoom con él. Él es Pablo
Capovilla, ¿sí? Él es estudiante de Ciencias Veterinarias, fundador, editor de la revista El Piojito Silbón y también es observador de aves y intérprete de naturaleza. Vamos a hablar con Pablo, que nos está acompañando en esta noche maravillosa. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los televidentes. La verdad que un gusto estar en este espacio. Muchísimas gracias. Es un placer recibirte, Pablo, contar con vos y también que nos puedas contar de tu conocimiento y tu experiencia. Queríamos consultarte qué es lo que nos podés compartir respecto a cómo impacta esta generación, más que nada de los contextos urbanos, hacia nosotros como personas, hacia el ambiente. Claro, sí, la verdad que es un muy buen momento porque ya como vos decías, ¿no? De este día que se aproxima, que por ahí no tiene tanta difusión, pero que da mucho para hablar, es que en realidad a la fauna toda le afectan los sonidos que no son naturales, ¿no es cierto? Ni hablar si son cada vez más fuertes o son instantáneos, es decir, que asustan, digamos. Por ejemplo, en las aves, hay muchas aves que logran adaptarse, como vos bien decías, en un principio y empiezan a adaptar su canto, porque su canto es muy importante para la biología de las aves. Y hay otras aves que directamente al no poderse adaptar, se retiran lo más lejos posible. Esto de que hablábamos, que el golpe, el estallido, todos estos ruidos hacen a las aves que le van generando un estrés. Y como nos pasa también a nosotros, en cuanto estamos más tiempo estresados, estamos más propensos a contraer enfermedades, a tener comportamientos no deseados, a dificultarle en los tiempos, es decir, por ahí ese tiempo que uno demoraba, el ave demoraba en buscar comida, lo tiene que ocupar en huir de ciertos impactos que hacen en la ciudad, por ejemplo. Y los ruidos en sí también hablan mucho de cómo somos nosotros también, ¿no? Y todo esto hizo que nos acostumbremos en las ciudades, por ejemplo, a vivir en un constante ruido que no es una melodía. Y eso hizo que nos olvidemos de frenar un poco, de escuchar lo que nos rodea, que realmente es muy interesante, y para la observación de aves, que es una actividad que viene en crecimiento, que la gente se está sumando cada vez más por suerte, es muy importante porque nos ayuda a identificar un montón de especies, nos ayuda a distinguirlas, ¿no? Entre ellas hay especies que son muy parecidas a la vista, pero sumamente distintas al canto, y eso les hizo ser otras especies. También estos sonidos, por ejemplo, un buen ejemplo es decir, bueno, hay muchos machos que en la época reproductiva hacen cantos para atraer a la hembra o hacen cantos para marcar su territorio. Esto en un ambiente donde está alterado el sonido, se le dificulta muchísimo y tal vez pone en riesgo la nidada de ese año. Como todos sabemos, la mayoría de las aves tienen una época reproductiva, que es la primavera y el verano, y si nosotros intervenimos en esa época, se va a perder la posibilidad o la generación de esa nidada, ¿no es cierto? Que sería un impacto en grandes cantidades, sería muy, muy grave, ¿no es cierto? Y dentro de las vocalizaciones de las aves las podemos dividir en dos. Están los cantos, que son más melodiosos, y están los llamados. Los llamados generalmente los utilizan las aves, por ahí, no sé si alguna vez te pasó, que fuiste a un lugar donde hay bastante pasto y se escuchan un chip, chip, sonidos muy cortitos que indican que hay aves ahí caminando, y ese es el sonido de contacto que a ella le sirve para saber a dónde está el otro individuo. En un lugar a donde hay ruidos, eso se le dificulta mucho. Imagínate cuando utilizan ese canto de contacto, vamos a ponerle, mientras vuelan por la noche en una bandada, que se van cantando una a otra para ir sabiendo a dónde se dirige la bandada. Cuando eso es interrumpido, muchas veces pasa que se separan, que a veces caen en ciudades o diferentes cuestiones durante la noche. Así que me parece un muy buen momento como para plantearnos eso, frenar un ratito en el patio, escuchar 5 minutos, tratar de ponerle un nombre a lo que escuchamos,
tratar de ir conociendo las aves. Cada especie de ave canta distinto y la podemos identificar sin verlas. Y también esto de la noche, que hay mucha circulación de aves por la noche, que está muy bueno ir detectándolas. Qué bueno, Pablo. Agradecerte realmente en inicio por todo esto que nos compartís y empezar a, como vos decías, este mensaje de empezar a tomar conciencia de cómo impacta este ruido también en la vida cotidiana, en la habitualidad de las aves y cómo puede modificar eso, su día a día, su momento reproductivo, su comunicación cotidiana y de cómo puede impactar inclusive generando alguna circunstancia no favorable para esa especie. Importantísimo esto que nos compartís. Y para ir cerrando también, queremos que nos cuentes un poquito de la revista que llevas adelante, El Piojito Silbón, de la tarea maravillosa que vienen haciendo con esta revista. Bueno, el Piojito Silbón, la verdad que es una revista que nació en pandemia, nació el año pasado, en septiembre. Es una pequeña revista para grandes naturalistas, le decimos con María, que fue lo que se nos ocurrió avanzar en esto. Esta revista de 40 páginas a 5, llena de color, llena de imaginación, hace de un puente, ¿no? De las ciencias naturales hacia lo cotidiano, tratar de unir lo científico con lo que pasa día a día a casa. Obviamente que apuntado en un principio a las aves, porque las aves son los seres, los animales que vemos en todos lados. Es una muy buena ventana para hablar de naturaleza. Pero obviamente también darle lugar a las plantas nativas, a los insectos. Y un lugar muy, muy especial tiene el arte que la verdad que para nosotros es importante, y creemos que esto de la conservación y la naturaleza misma tiene que ir de la mano con el arte. Y por eso tiene su espacio también en la revista, como también lo tienen los proyectos de conservación. Un montón de gente que está trabajando para salvar diferentes especies que están en peligro de extinción. En el centro de cada número de esta revista, que es trimestral, le damos un espacio a estos científicos, a estas personas, para que nos cuenten cómo están haciendo para salvar especies que están en peligro de extinción, como el cardenal amarillo, que ustedes en Corrientes lo tienen. Que son especies que están realmente al borde de desaparecer por nuestra irresponsabilidad, digamos, como sociedad. Y bueno, nosotros, junto con María Zeta, lo que hacemos es un juego de mesa que una toda esta problemática, todo este esfuerzo que están llevando adelante mujeres y hombres para salvar estas especies, en un juego de mesa. Cada revista en su centro trae un juego de mesa desplegable, en diferentes dinámicas, diferentes maneras de jugar, pero siempre tratando de poner sobre la mesa estas problemáticas que sufren estas especies. Así que un poco el Piojito Silbón es eso, un puente que une a lo científico con lo cotidiano. A mí me parece que eso representa mucho de lo que hablamos en la revista. Tenemos 5 colaboradores, uno que está en Misiones, uno que está en Tucumán, en el sur del país y en el centro, entonces es una revista bien federal. Qué hermoso, Pablo. Agradecerte realmente por el trabajo que están haciendo. Maravilloso crear ese puente, como vos explicabas, que es tan importante poder bajarlo a la cotidianidad, eso que es un poco más científico y que a veces las personas lo ven como lejano, poder acercarles información y desde una forma más dinámica y desde el juego. Así que felicitarles, agradecerte por estar hoy con nosotros, es un gran placer contar con vos, así que te mandamos un fuerte abrazo, esperemos volver a encontrarnos para alguna otra temática y seguiremos en contacto, Pablo. Muchas gracias. Por supuesto, Gastón, a tu disposición, y muchísimas gracias por tu tiempo y a todo tu equipo, que la verdad que llevan adelante un programa maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo y nos estamos hablando. Buenas noches. Muy bien, vamos entonces a un breve corte, una tandita, y ya continuamos con más notas e invitados. De una tierra de fiesta y dolor, fiesta y dolor, fiesta y dolor. Acompaña este programa. Ya podés visitar Bar en Avenida 3 de Abril y Chaco.
Adquirí tus bebidas, café, infusiones y acompáñalos con deliciosas medialunas, chipacitos, sándwich y otras especialidades. Seguinos en redes y entérate de todo lo nuevo. Bar. Vive, ama, ríe. Disfruta tu momento. De una tierra de fiesta y dolor. Fiesta y dolor. Fiesta y dolor. Acompaña este programa Muy bien, y continuando entonces con nuestro programa dedicado a esta concientización sobre el ruido, tenemos una segunda invitada, también vía Zoom en el día de hoy. Ella es Gabriela Zapata, es la jefa de servicio del Hospital Vidal de Otorrinolaringología y también es la jefa de cátedra de Otorrinolaringología de la UNE. Sí, ella es una especialista en esta temática y por eso es que nosotros la hemos traído en el día de hoy para poder hablar sobre los efectos de este ruido, así como Pablo nos hablaba del ruido y cómo impacta en los ecosistemas, cómo impacta en las diversas especies de aves y demás. Ahora queremos también, como les contaba de esta efeméride, que no solamente habla del impacto ambiental de esta contaminación sonora, sino también ese impacto ambiental tiene que ver con el impacto en las personas. Eso significa de que nos impacta directamente en el bienestar y en nuestra salud. Y es por eso que nosotros queremos dedicarle este tiempo a que nos concienticemos de que no solamente tiene que ver con disminuir un impacto en este ambiente, sino disminuir un impacto en nuestra vida cotidiana. Pablo nos contaba que esta contaminación sonora nos influye también en el ritmo que llevamos día a día, en cómo nosotros nos vamos desarrollando en la cotidianidad y que nos impide detenernos un poco, abrir el oído y escuchar los sonidos que nos rodean. Desde ahí entonces proponernos empezar a detenernos, a escuchar si hay alguna ave, las aves de jardín que tenemos muy cerca en los cascos urbanos, y si no, si tengo la posibilidad de irme un poquito hacia las afueras de la ciudad, poder empezar a conectar con estos sonidos que tanto nos conectan con nuestra esencia, con nuestra naturaleza y que a la vez nos permiten volver hacia un ámbito más natural, hacia un ritmo más natural de vida. Desde ahí entonces es que nosotros les proponemos empezar a adoptar estas prácticas, les proponemos empezar a incorporar una nueva mirada respecto al sonido que emitimos, ¿sí? A estos sonidos que son de gran impacto, y de esta manera podamos empezar a concientizarnos cuidándonos a nosotros mismos y cuidando el ambiente también. Así que ahora pronto ya vamos a conectarnos con Gabriela Zapata, que está terminando de conectarse, y estaremos escuchando cómo ella nos comparte desde su ámbito profesional, desde todo su conocimiento de la salud, cómo podemos empezar a ver el impacto en la salud. Vamos a saludarla entonces. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gastón. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, para mí realmente es un placer poder poner un granito de arena sobre esto que es la contaminación sonora. Yo hace muchos años he colaborado con el grupo que funciona acá en Corrientes y que incansablemente han estado detrás de esto, que es Unidos
contra los ruidos sonoros y unidos por el silencio. Realmente estuvimos mucho desde el año 2010, incluso yo fui a dar algunas charlas en distintos lugares, en el Hospital Llano, en el Ministerio de Salud, en el Colegio Médico, y siempre han estado luchando para que de alguna manera ser escuchados. Y bueno, gracias a Dios, gracias a una ordenanza municipal que salió en el año 2011, creo que era la de 5.860, en la que ahí se establece justamente un apoyo para lo que es el tema de los cuidados y de la contaminación auditiva. Así que después también hubieron otros proyectos de ley presentados en el 2012 en la Cámara de Diputados. Y bueno, y gracias a ellos se ha tomado una vasta conciencia sobre lo que es la contaminación sonora. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el año 2004 ya tienen una ley que justamente es de concientización sobre la contaminación sonora. Así que para mí es un honor poder, desde mi punto de vista como médico otorrinolaringóloga, hacer hincapié en esto. Qué bueno, Gabriela. Bueno, un placer tenerte acá y que nos vayas compartiendo toda esta sabiduría, este conocimiento que tenés sobre el tema y que nos puedas compartir entonces desde ese lugar qué efectos en la salud has encontrado, cómo impacta estos ruidos externos en el bienestar de las personas. Bueno, yo creo que primero nosotros tenemos que mencionar, si bien ya lo estuvieron hablando, qué es la contaminación auditiva o también llamada contaminación sonora. Es la contaminación ambiental que se produce por la acción del ruido. Puntualmente yo me voy a referir a lo que es en el ser humano y específicamente en lo que es al aparato auditivo, a la audición. Muchos también describen a la contaminación ambiental como la socioacusia. Entonces diremos, ¿pero qué es la socioacusia? Y la socioacusia justamente se la denomina porque son las distintas acciones de la sociedad que impactan de manera negativa sobre nuestro sistema auditivo. A eso se refiere a las causas que influyen en la contaminación ambiental, sonora o auditiva. Ahora, hay muchas afecciones. Antes que nada quiero distinguir lo que es, o diferenciar, porque no son distintos, lo que es un sonido de lo que es un ruido. El sonido es lo que nosotros necesitamos para comunicarnos y que se transmite a través del aire emitido por la voz y se lo recibe a través de los oídos. El ruido es un sonido molesto y según la Organización Mundial de la Salud dice que todo el ruido es todo sonido que supera a los 65 decibeles de intensidad. Al sonido lo medimos en decibeles para saber la intensidad que tiene. Entonces, a eso se refiere la Organización Mundial de la Salud, por eso me parece importante hacer esta distinción, es decir, no es una cosa, el sonido es algo amplio y el ruido es un sonido, vuelvo a insistir, que es molesto. Ese es el ruido el que afecta contaminando al medio ambiente. En nuestro organismo, yendo a lo que vos me preguntaste, si nosotros tenemos una persona que está habitando en un lugar que es en pleno centro y nosotros consideramos que hay mucho tránsito en esa zona, ahí ya tenemos una de las causas que son fundamentales para esta alteración o para esta contaminación. Hay distintas causas, sobre todo la que lleva en primer lugar son
las alteraciones del tránsito. Cada vez la gente está más intolerante, cada vez toca más bocinas, cada vez hay más autos, cada vez hay medios de transporte, como ser las motocicletas, los autobuses. Todo eso lleva consigo a una multitud de sonidos que se van sumando en una ciudad determinada y de esa manera perjudican. Por un lado, entonces, y lo principal, es la parte del tránsito. El tránsito aéreo también es el más nocivo de todos. Por eso es la importancia de tener a los aeropuertos lejos de los centros cívicos, de los lugares residenciales. Otra cosa también que es importante es la presencia o trabajar en fábricas. Al trabajar en fábricas uno está expuesto de manera constante a ruidos que, si bien a veces usan protectores y son debidamente protegidos los trabajadores, el oído no resiste tanto tiempo, durante muchos años, sonidos que son constantes y que superan los decibeles a los cuales el oído está acostumbrado a tratarlos como normales, digamos. Así que son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. En lo que es el aparato auditivo, lo que produce es, primeramente, la aparición de un zumbido. Ese zumbido, si se logra tratar en el momento adecuado, pero además sacarlo, exponerlo de lo que le originó esa contaminación auditiva, nosotros podemos preservarlo y el zumbido se puede recuperar. Ahora, si ese paciente tiene un zumbido, pero no lo toma como patológico porque piensa, no, es el mismo ruido que yo siento que me está haciendo, y sigue con ese zumbido. Entonces, en esos casos, el zumbido es más difícil que se lo pueda sacar. Hay otras veces en las cuales el zumbido desaparece, pero el paciente ya tiene una hipoacusia, que quiere decir un déficit en la capacidad auditiva. Esa hipoacusia, si el paciente sigue expuesto a todos estos agentes que lo irritan, va a continuar progresando y muchas veces puede llegar a la sordera en un paciente. Es decir, eso es desde el punto de vista cómo influye en la audición. Ahora tenemos otros factores que son sumamente importantes y que también afectan al organismo, por eso hay que tener en cuenta qué es la contaminación auditiva y hay que tener el criterio y ver la necesidad real de encontrar una solución o poder ayudar desde distintos puntos de la sociedad a evitar que esto sea cada vez más usual. Desgraciadamente, hoy por hoy tenemos en mente otras cosas. Es lógico que estamos en medio de una pandemia que está movilizando al mundo, que la salud está ahí haciendo hincapié, pero la contaminación auditiva, esto que ustedes hacen, darle un lugar para esto, me parece brillante y es necesario. Gracias, así Gabriela. Que después, si vos querés, yo te puedo comentar algo sobre algunos otros aspectos de nuestro organismo que produce. Desde ya va a ser un placer poder continuar con este tema y que nos sigas compartiendo, porque realmente, como vos decías, es importante empezar a plantearnos qué podemos empezar a cambiar, no tomarlo como algo habitual, como algo que está bien que nos expongamos a estos ruidos, como vos explicabas, la diferencia entre sonido y ruido, empezar a tener conciencia de eso y también, como vos decías, ante algún síntoma que se pueda presentar, tener la oportuna consulta o el control que nos permita atender a tiempo los efectos que pueden estar generando estos ruidos en nuestra salud. Así que desde ya, Gabriela, agradecerte muchísimo de que estés con nosotros. Esperemos nuevamente, como decíamos recién, compartir en algún otro momento más de esta información que nos puedes compartir y desde ya agradecerte que estés con nosotros hoy.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y simplemente recordarles que no solo la pérdida de la audición o un zumbido deben acudir a una consulta y alertar a la sociedad, sino que también hay otras cosas como ser, desde el punto de vista cardíaco, se produce una aceleración del pulso, se produce taquicardia, no se puede conciliar el sueño. Hay cierta cantidad o intensidad de decibeles que se dan a la noche, está permitido hasta 45 decibeles, pero no por algo, sino que puntualmente para que el individuo pueda descansar. Y a la mañana está permitido hasta 65 decibeles, considerando que es el momento en que la ciudad se activa. Y después también tiene otros trastornos psicológicos que llevan ansiedad, a una angustia, y después en Europa, que es quienes más tienen el estudio sobre esto, tienen 12.000 hospitalizaciones al año por contaminaciones auditivas, y también se han llegado a constatar muchas muertes prematuras en embarazos de personas que han estado expuestas durante un tiempo prolongado a un ruido intenso, produciendo una contaminación auditiva que producía vasoconstricción y de esa manera hasta el feto se veía dañado. Es decir, no quiere decir que uno está embarazada, no puede ir a una reunión, eso que quede claro, sino la exposición prolongada a un ruido intenso es dañina. Por eso es que hay que tratar de darle su lugar a lo que son los boliches y todas las cosas sonoras, como ser fábricas, como ser aeropuertos, estar alejados de los centros residenciales. Bárbaro, Gabriela, muchas gracias. Importantísimo que nos contás y conectándolo con lo que antes decía Pablo, ¿no? O sea, el ritmo que nos lleva a vivir el sonido, el ruido en realidad sin darnos cuenta nos lleva a esa aceleración, a ese estrés y a estos efectos que nos estás compartiendo. Así que desde ya, Gabriela, muchísimas gracias y nos estaremos comunicando para la próxima ocasión. Ahora sí, entonces, desde ya vamos a una breve tanda y vamos a seguir con más invitados para este programa. Acompaña este programa. Ya podés visitar Bar en Avenida 3 de Abril y Chaco. Adquirí tus bebidas, café, infusiones y acompáñalos con deliciosas medialunas, chipacitos, sándwich y otras especialidades. Seguinos en redes y entérate de todo lo nuevo. Bar. Vive, ama, ríe. Disfruta tu momento. Muy bien, entonces continuando con este programa, ahora orientándonos un poco más a nuestro rol que hemos trabajado durante varios programas a reconocer, como recién decíamos, somos los generadores del ruido, somos los generadores de muchas acciones que el ambiente nos va mostrando que tiene su efecto, que tiene su repercusión en nuestro bienestar, en el bienestar de nuestra vida silvestre. Entonces desde ahí es que tenemos un gran invitado en el día de hoy que nos viene a hablar un poco desde este rol y este observador que estamos siendo en relación con el ambiente. Hoy nos visita un gran amigo de la casa, él es Rubén Albornoz, él es ingeniero agrónomo, coach ontológico profesional. Bienvenido, Rubén, buenas noches. Buenas noches, Gastón, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte acá. Gracias por invitarme. Buenas noches a la audiencia y qué gusto poder estar hablando de este tema. Sí, es importantísimo empezar, como hemos hablado fuera de cámara, ¿no? Empezar a habituarnos a reconocer un poco nuestra responsabilidad y a poder orientarnos hacia nuevos hábitos, hacia nuevas acciones que nos lleven a una vida más armónica.
O sea que les agradezco porque lo que acaban de traer recién la doctora y Pablo, el anterior. Sí, Pablo. Lo desconocía, no sabía. Y esto, ¿no? La diferencia entre lo que es sonido y ruido, que estaba diciendo. Fundamental. ¿No? Me trajo esto de escuchar y oír, que es muy, muy importante y que es algo que como que estamos perdiendo, ¿no? Y este acto de escuchar, que es un acto más que nada biológico, como bien lo explicó, y sin embargo nos quedamos nada más que en el oír, ¿no? Es utilizar el tímpano, el sentido, oír y no el escuchar. Ese final que decía escuchar las aves. Y esto se está perdiendo, interpreto yo, ¿no? Desde esta contaminación ambiental que se está dando. Y también este tema con el que vamos a charlar ahora viene a raíz de algo que me sorprendió gratamente el año pasado, ¿no? Cuando la COPS, que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, la delegación Corriente, en un webinario invitó a Julio Olaya, que es un Master Coach, un referente en esta disciplina, y comenzó hablando del incendio en Australia. Y yo escuchaba y decía, bueno, ¿en qué momento va a hablar de la importancia del coaching, ¿no? ¿Cuándo nos va a empezar a tirar nuevos tips, cosas que estábamos? Y siguió hablando de la contaminación, empezó a hablar de lo que está pasando en el ambiente, estos cambios que se están dando, y era como que no lo entendía al principio. Y después fue integrando, ¿no? Esto de esta disciplina, que en realidad es una filosofía, es un modo de vida, y empecé a hacer clic y empecé a entender. Y vos, como me presentaste, soy ingeniero agrónomo, pero el coaching vino a hacer una transformación, vino a cambiar este observador. Me permitió tener distinciones, como decimos nosotros, que son herramientas, que a la hora de escuchar, hago el acto de escuchar, no de oír, no solamente poner el oído, sino te entrena en esto de escuchar al otro en presencia, en lo que el otro está diciendo realmente. Lo mismo del observador que estamos haciendo. Ahora, cuando pasemos unas imágenes, voy a ir explicando un poquito de qué se trata esto, ¿no? Si bien no voy a traer, no me va a saltar el docente adentro que te vayan a explicar lo que son los postulados ni los principios, pero sí ir contando un poquito esto que se da en nuestro ambiente. Por lo general, cuando hablamos de ambiente, suele tratarse como algo distante o paralelo. En la escuela se suele dar o se le manda esa materia al profe de biología, a la profe de biología, y que se encargue de ambiente. Pero ambiente es la construcción del hombre. O sea, es lo que el hombre hizo con la naturaleza. Es lo que terminó de construir en este tiempo. Entonces está bueno poder empezar a observarlo de otra forma y no dejarlo únicamente como algo paralelo. Es transversal a todo, es transversal a nuestra vida. Y es fundamental que empecemos a cambiar el observador que estamos siendo. Por ejemplo, ahora cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo que tenemos en este sistema unos resultados. Y estos resultados, como se puede ver en esas imágenes, vamos a ver que son consecuencia de nuestras acciones. Ahora, estas acciones que nosotros estamos realizando, las podemos evaluar desde esos resultados, que en realidad lo que están marcando es la pauta ética de esta sociedad que estamos siendo en este momento. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta si estamos conformes o no con este resultado. Y lo bueno es que se puede cambiar. Si cambiamos las acciones, vamos a cambiar los resultados. Y ahí se va a dar lo que se conoce como un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de primer orden. Ahora, si nos conformamos, nos quedamos con algo superficial. Y eso es lo que nos enseñan desde esta disciplina, ¿no? No solamente un cambio, sino hay que ir un poco más profundo. Porque es cierto, yo puedo hacer una buena acción desde el momento en que no tiro un papel en la calle. Qué buen ciudadano soy, no estoy ensuciando el ambiente, estoy cuidando el ambiente. Ahora, ese plástico, ese papel, ese que yo estoy guardando, estoy llevando a mi casa y estoy poniendo como basura en una bolsita de basura y después se lleva y se tira en un lugar de desecho, a cielo abierto. ¿Estoy realmente comprometido cuidando el ambiente o solamente me estoy sacando un problema de encima? Es una acción, es un cambio, no lo critico, pero hay que ir un poquito más atrás. Y ahí cuando vamos un poquito más atrás, vamos a llegar a algo que es un aprendizaje de segundo orden, que es cambiar el observador. Y ahí empezamos con una transformación. Esa transformación que tiene que ver con esto que ya no puedo ver de otra forma. Porque ya lo que vi, ya lo que descubrí, me transforma en otro observador. Uno no puede dar lo que no es o lo que no tiene. Bueno, en casa, por ejemplo, tenemos el contenedor de restos orgánicos
Tenemos el de reciclables y tenemos el que todavía no hemos encontrado dónde llevar, que bueno, ese sí se va, pero hace poquito. Esa bolsita sale con suerte una vez por semana. El resto, todo se puede volver a recuperar, ya sea como compost o ya sea llevándolo a lugares donde se los clasifica y después se lleva a reciclar. Entonces, en casa ya no nos cabe la idea de tirarlo, ponerlo en la bolsita y que se lo lleve la empresa. Y ahí empezás a cambiar el observador. Pero si vas un poquito más atrás, como mostraba la imagen recién, vamos a un cambio de paradigma. Vamos a lo que se conoce como núcleo duro. Y es un aprendizaje de tercer orden. El coaching te enseña eso, a empezar a cambiar esos paradigmas, a cambiar tus creencias, tus mapas mentales, esa herencia que venimos trayendo de hablar de basura. Hablamos de basura y no tiene valor. Ahora, si hablamos de residuo, le estamos dando un valor. Y eso es lo fundamental. Y logré integrarlo, escucharlo a este Master Coach y lograr integrar él lo que estaba contándonos desde su experiencia, pero haciéndonos mirar desde una responsabilidad social lo que está pasando en el ambiente. ¿De qué me sirve que yo me considere coach ontológico profesional y trabaje con las personas, acompañe su crecimiento, acompañe su transformación, pero yo no esté comprometido? Si yo no estoy comprometido con esta transformación, entonces son palabras huecas, son ruidos, no son sonidos, nada más que eso. Sí, la importancia, como vos decís, es como nos comenta Rubén, esta importancia de este nuevo observador que logra ver otra realidad y ya no entra en su cabeza a reconocer otro tipo de realidad. Sabe que las acciones que van acorde a lo que ahora comprendió son otras y tiene que adaptarse y actuar acorde a eso, digamos, y generar ese cambio más profundo que vos decías. Sí, tiene que ver con esta responsabilidad que estábamos hablando fuera de cámara, responsabilidad social, y que voy a volver otra vez al ámbito educativo, ¿no? Sin criticar a los docentes, pero pasa muchas veces de que el mensaje no llega al chico, al estudiante, al alumno, porque no estamos convencidos, realmente no estamos transformados. Transmitimos un saber, pero no lo sentimos así. También pasa que la casa tiene una responsabilidad, el hogar. En educación ambiental, el tiempo que estuve trabajando, me pasó en una escuela acá de Corrientes que las maestras muy comprometidas con el ambiente, hicieron su abonera, hacían campañas de concientización, trabajaban con los chicos de un barrio muy carenciado. ¿Qué pasó? Cuando el chico en su casa quiso repetir, por ejemplo, la cáscara banana, literalmente ponerla en un lugar para orgánico, porque se transforma en abono, la madre le dijo, mira, eso hacelo en la escuela. Acá en casa se tira todo. Entonces, esto se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Tenemos que entender que ese sistema que decía hoy es sociedad. Y si no empezamos, porque el hombre es transformador de su sistema, pero para eso tiene que sentir esa transformación a través del lenguaje, porque el hombre se construye a través del lenguaje. Entonces, si yo quedo en un lenguaje de no posibilidad y empiezo a hacer juicios de decir esto no se puede cambiar, y esa es la realidad que voy construyendo. Ahora, si empiezo a cambiar esos juicios y juicios de posibilidad donde digo, sí, podemos cambiar, a ver, ¿de qué puedo encontrar de nuevo? ¿Cómo me puedo comprometer para hacer la diferencia? Bueno, eso es lo que nos trae el coaching, la posibilidad de transformación. Y en agronomía me vino muy bien porque empecé a cambiar un montón de hábitos. Realmente, como dice Rubén, es parte de un sistema en el que estamos todos, en el que cada uno es de su rol, como hablaba de la escuela, la casa, vos como educador o como coach, cada uno puede empezar a aportar a la transformación de este sistema, de esta realidad, transformándonos como observadores, reconociendo, primero que todo, invitándoles a reconocer cada uno qué observador estoy siendo, estoy teniendo esa pequeña acción de no tirar un papel o estoy realmente empezando a hacer una transformación un poco más profunda y a comprometerme realmente con una acción que yo sepa que hace un cambio real. Así que desde ahí invitarles, junto con Rubén, a que se planteen esto y ver juntos, ahora Rubén, sin que te me vayas, nos vamos a ir a la nota que tuvimos en Casa Iberá en la semana pasada, el día miércoles, respecto al Día de la Tierra. Vamos a ir a ver esto que estaba realizándose en Casa Iberá y luego volvemos con Rubén, que también tiene algo para contarnos al respecto. Estamos trabajando desde la Estación de Corrientes y el SECOAL en lo que sería con los diferentes grupos técnicos del instituto. Estamos trabajando en una puesta en valor de la Reserva Santa Catarina y estamos estudiando, evaluando, por ejemplo, las diferentes poblaciones de fauna silvestre y el potencial que tiene la Reserva Santa Catarina como
generador de un ecosistema saludable para toda la ciudad. Y a partir de ahí pensar a la reserva como el foco iniciador de una ciudad más sustentable a través de corredores biológicos que permitan conectar diferentes ambientes desplegados por la ciudad y de esta manera darle un mejor abrigo a las diferentes especies animales que se van acercando por diferentes condiciones a vivir en la ciudad de Corrientes, ¿no? Como monos, carpinchos, los yacaré que ven en las playas. Sí, bueno, cualquier reserva natural y encima urbana, ¿no? En medio de una ciudad más corredores biológicos asociados, hace una puesta en valor de la ciudad por diferentes maneras. Una reserva protegida que conserva la biodiversidad característica de la zona tiene valor educativo y cultural, para que se muevan colegios, universidades y demás, hacer diferentes estudios también científicos que se muevan al lugar, pero también trae aparejado mano de obra, porque necesitas guardaparques, gente que mantenga, necesitas guías de turismo, guías de aves. Estas reservas urbanas funcionan muy bien con la gente que hace turismo de aves y demás. Y además, cuando vos a largo plazo lográs generar una reserva natural y conectarla con diferentes áreas verdes, al final aumentás el valor de la ciudad, el metro cuadrado y demás, más allá de disminuir el déficit de áreas verdes, de mejorar la salud del vecino y demás, la ciudad tiene de repente un desarrollo socioeconómico particular. Bueno, ahí estás mirando imágenes de mi oficina. Eso es lo que realmente es hermoso. Es la Reserva Natural Santa Catalina, que está al sur de la ciudad, como vieron en el mapa, y son 95 hectáreas que en este momento están preservadas. Estamos comenzando, todo esto es nuevo, empezó el año pasado, y tratando de devolver un poco, ¿no?, con compromiso al ambiente lo que el mismo hombre le sacó al ambiente. Recién veían ahí con el machete, yo estaba señalando lo que es un renoval, ¿no?, una espina corona, si mal no recuerdo era, cortada y estaba brotando. Hasta hace poco, no sé si la imagen acá lo muestra, pero había carritos que la gente iba y cortaba, porque es cultural, extrae, pero no evalúa cuánto devuelve. Y sí, yo entiendo que ese señor con el carro necesitaba darle a comer a su familia, pero el daño de cortar un urunday que tendrá apenas un par de años, el daño que haces no lo puedes evaluar. Entonces, bueno, por suerte, a partir del 2018 comenzó este proyecto y el año pasado se logró hacer efectivo gracias a un convenio entre la Municipalidad de Ciudad Corrientes y la empresa Intesar. Y bueno, hoy Corrientes, los correntinos, yo no soy de Corrientes, pero agradezco esta oportunidad, y hoy los correntinos tienen una reserva natural para su municipio que no es común, y que se puede ampliar a 250 hectáreas próximamente. Entonces, y se está haciendo muchísimos trabajos de investigación. Por ejemplo, ya empezamos de Eragia con 2 pasantes. Kowaleski está trabajando con el tema de los monos. El jueves tenemos que ir a clasificar una segunda familia de monos. La primera se llama Timbó, esta segunda se va a llamar Alecrín, si nos encontramos en la zona de Alecrines, que son árboles muy codiciados por los que buscan esa madera. También están los biólogos. Encontró cucumelo, mucho, yo no sabía, no lo había encontrado, y otras importantes plantas que, a veces miramos solamente los árboles más grandes, el dosel, ¿no?, la parte más alta, pero la diversidad es fundamental. Y una de las cosas que se aclaró y se estuvo conversando mucho en Casa Iberá es esto, ¿no?, de conectar
conectar los corredores biológicos. Las plazas, por ejemplo, Facultad de Agronomía y Veterinaria, tienen una familia de monos carayá, pero están aislados ahí, no están conectados y sufren los animales. Y aporta también el árbol en sus beneficios, no es solamente el oxígeno que nos da, el dióxido de carbono que captura, sino también a la contaminación sonora. Esto que decía la doctora anteriormente, ¿por qué el ruido llega nos llega sin filtro? Porque no hay árboles. Vos donde tenés árboles, ellos también hacen una barrera sonora. Por eso es importantísimo esto que se está haciendo, que es en este momento recuperar un espacio. Y aparte empezar a inculcar, concientizar y comprometernos a tener más árboles, a cuidar los árboles en la vereda, a no romperlos. Y si tu hijo se está colgando una rama, le tirás la orejita, le decís que no lo haga, pero no dañar el árbol. Exactamente. Así que bueno, Rubén, muchas gracias por todo lo que nos has venido a compartir. Es un placer tenerte acá. Esperemos tenerte en otra ocasión y desde ya felices de poder compartir con todas las personas tu conocimiento. Gracias, Gastón, gracias a todo tu equipo, gracias a tu casa, al programa y a toda tu audiencia. Y cuando quieran, venimos. Muchas gracias, Rubén, un placer. Y bueno, para continuar entonces con nuestro programa, vamos a un breve corte y continuamos con más invitados. De una tierra de fiesta y dolor, fiesta y dolor, fiesta y dolor. Y continuando con nuestro programa, como nos gusta traerles novedades, primicias principalmente, contarles que estamos cerca de la presentación de un documental hecho aquí en Corrientes. Estamos con los productores de este documental, estamos con Carlos y con Lisandro, y quiero que ellos más que nada les comenten sobre este proyecto tan especial y que tiene tanto que ver con muchos temas que hemos venido hablando. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias, Gastón. Bueno, primero que nada, agradecerte a vos la oportunidad por estar acá. En segundo lugar, mandarle un saludo a todo el cuartel 397 acá de Gutenberg, al 2600 que nos están observando justamente. Ya tenés nuevos seguidores, ya me están diciendo. Y bueno, contarles un poco lo que fue esta producción que arrancó entre los meses de agosto-septiembre y que se extendió casi hasta diciembre aproximadamente, y que fue una producción local, 100% mano de obra correntina, y que tratamos de tomar una pequeña pizca de realidad y tratar de convertirla justamente en este documental. Qué importante esto que nos compartís y bueno, si nos pueden compartir un poco cómo fue esta vivencia, Carlos, si nos querés contar un poco cómo experimentaron el desarrollo de este documental. Ahora ya vamos a ver el tráiler. La verdad que fue una muy linda experiencia porque tuvimos que ser parte de los bomberos voluntarios, sin instrucción, mirando de costado como una cámara de Gran Hermano, viendo a ellos cómo trabajaban, cómo se organizaban, cómo iban a combatir el fuego. Fue una experiencia muy linda que te hace comprender y poner el foco de atención en ellos que están prácticamente invisibles en la ciudad. Sabemos que existen los bomberos, sabemos que van cuando lo necesitamos, pero ¿realmente alguna vez prestamos atención a su trabajo? Creo que muy pocas veces. Me pasa particularmente que yo iba para Las Mil en el colectivo y veía el cuartel al costado, siempre, bomberos, la autobomba además, pero todo lo que pasa, todo lo que hacen, lo importante que son para los ciudadanos, para la ciudad, es increíble, y eso es lo que tratamos de reflejar en la película.
Qué maravilloso, qué maravilloso. Entonces, con estas palabras quiero que nos vayamos al tráiler, si les parece. Vamos a ver un poquito de un anticipo de este documental que van a estar estrenándolo casi dentro de un mes más o menos. Así que este es el pequeño anticipo y les invitamos a que esperen durante un mes para ver este gran documental. En este programa hemos hablado mucho sobre los incendios forestales, sobre lo que viene sufriendo nuestra Argentina y a nivel mundial se vienen presentando en diferentes focos, grandes focos de incendio que han atacado y han destruido gran parte de biodiversidad y ecosistemas. Y tenemos la oportunidad, como decían con los chicos, una producción correntina que nos acerca también a esa mirada, a eso que estuvo ocurriendo en los meses del año pasado justamente. Así que si nos quieren compartir un poquito algo de esa vivencia, Lisandro. Sí, la verdad que fue una vivencia bastante dura, por así decirlo. Llegamos a estar casi 18 horas dentro del cuartel, con todas las operaciones que se fueron dando. Imagínate que el cuartel tiene entre 4 a 6 emergencias diarias. O sea que es muy desgastante, es un trabajo muy pero muy duro para personas justamente que, como bien lo dice el título de esta película, voluntarios. Es un trabajo bastante duro y muy asiduo también, porque es un trabajo que todo el tiempo hay como acción, es como que la adrenalina siempre está a flor de piel. Pero la verdad, yo me quedo un poco más tranquilo porque yo vivo a 5 cuadras del cuartel. Creo que van a ir rápido si llega a pasar algo a casa. Pero la verdad que quisimos retratar el esfuerzo. Justamente hay una frase que a ellos les describe, que es justamente: nada nos obliga, solo el dolor de los demás. Importante, fuerte frase para que nos quedemos y, como decía Carlos antes, empezar a reconocer, empezar a valorizar y a verlos un poco más, ¿no? Que están ahí y que no solamente están cuando los necesitamos, sino que todos los días, como decía Lisandro, están trabajando para ayudar a aquel que lo está necesitando ese día. Y Carlos, ¿nos podrás contar un poquito cuándo es el estreno de esta película para que las personas se vayan anotando, presten atención? Sí, el estreno programado es para el 2 de junio, el Día del Bombero Voluntario, el Día Nacional. Y bueno, estamos trabajando a full para presentarles la versión larga. Nosotros hicimos una primera versión de 20 minutos para presentar al Festival Huácaras, para presentarlo solamente. Pero tenemos tanto material. El año pasado pasó tanto con esto de los incendios forestales que queremos mostrar todo lo posible y que la gente pueda ver lo importante que es, sobre todo en Corrientes, donde siempre hubo incendios forestales. El año pasado se presentó, hubo más, se presentó más por las pantallas, se vivió más, pero es algo recurrente acá en Corrientes y queremos mostrar exactamente cómo es el combate a esos incendios. Maravilloso. Así que bueno, desde ya a poner en agenda el 2 de junio, a estar atentos. Desde ya nosotros ya estamos apuntados para estar ahí con ustedes para ese estreno. Así que desde ya agradecerles a los dos por venir a compartirnos esto, por venir a compartir la labor. Les mandamos un gran saludo a los bomberos voluntarios que estén ahí del otro lado mirando. Valoramos su trabajo y agradecemos que existan personas que hayan querido mostrarlo y compartirlo a muchas más personas. Así que desde ya agradecerles por su producción y agradecerles haberlo venido a compartir aquí. No, gracias a vos por la invitación. Esperamos que la gente pueda ver la película y bueno, tomar conciencia de lo responsables que somos con el ambiente y sobre todo con este tipo de ecocidios. Muchas gracias a los dos. Ahora vamos a una breve tanda y ya continuamos con más Vida Sustentable. Gracias.
Muy bien, y estamos llegando al final de nuestro programa, festejando estos 3 meses de programa junto a ustedes, y queremos contarles, como nos gusta, traerles más novedades sustentables. Primero que todo, compartirles que en la semana pasada el guacamayo rojo fue declarado Monumento Natural de nuestra provincia. ¿Qué significa esto? Monumento Natural son aquellos espacios, áreas o especies, tanto de flora o de fauna, que son declarados bajo este título con el fin de preservarlos. Son aquellas especies que por su particularidad, por estar en algún tipo de peligro o en algún área puntual, son protegidos mediante este título de monumento natural, y de esta manera se los pone en una protección mucho más exhaustiva. Así que compartirles un breve videíto de este nuevo monumento natural que es el guacamayo rojo. Muy bien, y como segunda novedad del día, hablarles de que la semana pasada, junto al Día de la Tierra, fue declarado en nuestro país el Acuerdo de Escazú, ¿sí? Este acuerdo que tiene que ver con los derechos humanos relacionados con el ambiente, donde promueve este acuerdo empezar a garantizar el acceso a la información ambiental, garantizar también la participación ciudadana en las decisiones en lo que respecta el ambiente, y también poder así tener un mayor acceso a la justicia en temáticas ambientales. Es la primera vez que se declara en nuestro país y en relación con Latinoamérica y Caribe, así que es un gran evento para nuestro país en relación a los derechos humanos y el ambiente. Así que desde ya reconocer que se están avanzando, se están generando cambios y nosotros se los estamos acercando. Así que acá, desde Vida Sustentable, agradecerles como siempre que estén con nosotros lunes a lunes, contarles nuevamente que pueden ver nuestro programa nuevamente por YouTube, pueden ver las repeticiones por 5TV y también seguirnos en nuestras redes para más información. Agradecerles como siempre a nuestros acompañantes, como lo es Encontrarte, como lo es Tu Rinconcén, a también también nos acompaña Barbería Ramblas, a Ricardo, que siempre ahí en Sarmiento y Lavalle nos acompaña, a también Tecnocompro, Lorena Calderón con esta hermosa escenografía, y los dejamos ahora sí para que se queden con el próximo programa, Minuto Adicional, disfrutando de esta programación de 5TV. Nos vemos el próximo lunes, gracias por estar ahí para más Vida Sustentable. De una tierra de fiesta y dolor, fiesta y dolor.
este programa.